El acto tiene lugar en una amplia habitación con suelos de mármol, paredes exquisitas y una enorme cama de lujo. El propietario de la habitación, Edric Dencart, es el único heredero del duque de Dencart. Con un aspecto muy atractivo, rasgos finos, unos ojos color jade que fascinan a cualquiera que se atreva a mirarlos y un pelo del color de una espiga de cereal brillando al sol, podría atraer a cualquiera que nunca antes hubiera conocido a su personaje. Después de todo, nadie ha visto nunca a un chico tan caprichoso. Enfadado con todos los pupilos, intenta ahuyentarlos diciendo que no necesita su ayuda. Experimentando constantemente tanta ira y presión, ningún criado ha resistido jamás una prueba semejante, y esta es la 29ª, y no se sabe si podrá resistirla. Agotado, el duque se cansa de gritar. En ese mismo momento entra en la sala un nuevo peón, Ravel, un joven delgado de brillante cabello lila, que desde hoy comienza a servir al joven duque. Se arrodilla ante su amo con la cabeza inclinada pero una sonrisa en el rostro y le pide que le eche o vierta su medicina. Sin comprender lo que hace el hombre, Edric mira al desconocido con ojos desconcertados, pensando que es un loco. Al fin y al cabo, nadie en este palacio ha visto jamás semejante sacrificio de sí mismo en aras de un adolescente despiadado, impotente y escandaloso. Tales payasadas del nuevo trabajador no se quedaron entre las paredes de esta habitación, sino que se extendieron por todo el palacio. Las criadas, al ver a Ravel, empiezan a cotillear. Caminando por el pasillo, Ravel se encuentra con Limson, también un trabajador como él, pero mayor, de cuerpo atlético, pelo castaño a juego con sus ojos y rasgos agradables. Le saluda, y el hombre pone la mano en el hombro del chico y empieza a elogiarle por su diligencia. Limson pregunta al muchacho si ya se ha bañado, a lo que éste sonríe ante la extraña pregunta y responde que sin duda, forma parte de sus obligaciones, a pesar de su pereza. De camino a la habitación de su amo, Ravel recuerda acontecimientos del pasado. De hecho, guarda un gran secreto. Resulta que Ravel es Robelia Flor, que ha cambiado de niña a niño. Y ahora lo único que tiene que hacer es ocultar su secreto. Después de todo, si alguien lo descubre, será una gran amenaza para ella. Incluso ahora, cuando se da un baño caliente, tiene que tener cuidado de que ninguno de sus otros amigos entre en la habitación mientras lo hace. Pero ¿cómo ocurrió? Ocurrió en su vida pasada, no en sentido figurado, sino literal. Un día, mientras cruzaba la calle en un lugar donde los peatones tienen pleno permiso, Robelia fue atropellada por un camión. Sucedió de forma inesperada, incluso sin posibilidad de evitar el incidente. A raíz de ello soñó con una novela titulada Noche en el Palacio. Era una novela homoerótica sobre el duque Eric Dencart, un hombre atractivo pero de corazón frío que padecía una enfermedad mortal. Pero se curó gracias al amor. Conoció a un joven con la misma belleza, color y peinado que Edric. Era una historia de amor fuerte, más fuerte que los efectos de la enfermedad. La chica había oído este nombre en algún lugar de su infancia, y a menudo se preguntaba qué había oído. A menudo pensaba en la novela, porque su enfermedad era la misma que la del protagonista de la novela, Edric. Era una enfermedad muy rara, y ella y su familia se enteraron por un médico que vino a examinar a la niña postrada en cama, agotada por los siniestros efectos de la enfermedad. Le dijo que tenía que tomar la medicación 3 veces al día. Al darse cuenta, Robelia llegó a la conclusión de que la medicina que tomaba no era real. Robelia, de solo 16 años, muere. Pero entonces se despierta de nuevo, era su cumpleaños, que ya había celebrado, pero en una vida pasada. Vuelve a estar sentada a la mesa, vestida con un precioso vestido rosa que complementa muy delicadamente su look con lazos atados en el pelo. Sus ojos color violeta complementan muy bien su pelo color lila. El padre entra en la habitación para felicitar a su hija por su cumpleaños y por el próximo paso hacia la edad adulta. Pero se da cuenta de que la niña no está nada contenta. Con una tarta en las manos, se le saltan las lágrimas y le pide a su padre que le dé una medicina. Pero ni siquiera la medicina la salva de otra muerte. Volviendo a leer la misma novela, Robelia se da cuenta de que si está con el protagonista de la novela, podrá salvarse. De repente cae al suelo con la boca abierta, llena de sangre, y muere. Es el final de su segunda vida. En su tercera vida, la chica vuelve a sentarse a la misma mesa con su familia, y decide conocer a Edric. Lo sabe todo sobre el futuro dueño y su familia, porque todos los acontecimientos de sus vidas fueron descritos en la novela. Robelia se corta su larga melena, deja una nota para sus padres y abandona el edificio. Al llegar por fin a la habitación del amo, Ravel entra y ve el disgusto del amo con su medicina, que está a punto de tirarla al suelo. Al volver a ver esta imagen, Ravel le pide que le tire la medicina.
En su mente Ravel se da cuenta de que se siente increíble al lado del hombre. Pero al mismo tiempo no olvida sus deberes como sirviente. Ravel siempre intenta ayudar a Edric. Le da de comer con cuchara y le pide que se apoye en él mientras camina con muletas. A veces incluso ofrece un abrazo al duque, que lo rechaza con escepticismo. Ravel también le dio una vez a Edric una galleta que había horneado, que estaba ligeramente quemada y parecía algo incomestible, más bien como piedras. Ha pasado algún tiempo, unos cuantos años para ser exactos, y Ravel se da cuenta de lo mucho que ha crecido su amo y del atractivo joven en que se ha convertido. Ya no es aquel adolescente impotente con el cuerpo flaco y el comportamiento de un niño herido. Ahora es un joven alto y maduro con un cuerpo sano y atlético que ha sufrido una transformación, con hombros anchos y fuertes. Ravel mira al caballero con ojos fascinados, llenos de alegría y orgullo. Pero ya es hora de que siga su camino, porque el caballero ya no necesita su ayuda. El muchacho hace la maleta y se dispone a abandonar el palacio, pero se encuentra con Edric en la magnífica escalera dorada. Ravel se da cuenta de que el duque se ha levantado temprano, porque acaba de regresar de un viaje y probablemente esté muy cansado tras su periplo. Edric le responde que no puede dormir sin su criado, que es su único somnífero. Esperando oír cualquier respuesta, pero no la que dijo el amo, Ravel se sintió avergonzado. Cuando Edric llegó al lugar donde se encontraba su criado, se inclinó, apoyó la cabeza en el hombro izquierdo de Ravel y rodeó con ambos brazos su grácil cintura, que no había cambiado con los años. Y le preguntó si a Ravel le gustaban otros hombres además de él, poniéndole así en una situación incómoda. Estando en estado de shock por una pregunta tan inesperada, Ravel aún no podía creer que su amo adulto, hubiera dicho tales palabras. En cuanto abrió la boca, las palabras salieron de su boca y dijo que aquello era la mayor de las suertes para él. Como de costumbre, Edric, sin esperar oír nada más, dijo que la respiración de Ravel era suficientemente elocuente. Y luego, poniendo su mano alrededor de la mano derecha de su sirviente, dijo con confianza que sabía lo que Ravel sentía por Edric. Y al cabo de un momento dijo con enfado y decepción que había decidido huir de él, aún con la voz un poco alzada por la ira. Levantando la cabeza, Ravel miró al caballero con sus ojos inocentes y tristes, y antes de que pudiera decir unas palabras, fue interrumpido por Edric, que miró a Ravel con sus ojos astutos, como un gato que hubiera atrapado a un silencioso ratón gris. Y entonces le recordó a Ravel sus propias palabras de que había dicho que moriría si no estaba con su duque. La historia transcurre en un carruaje que se acerca al Palacio Real. En este carruaje va sentado un niño de pelo morado con rasgos delicados que no parecen de hombre, sino más bien de mujer. El chico se da cuenta de que le queda muy poco tiempo de vida, poco más de un año para ser exactos. Se asoma a la ventana del carruaje y se dispone a superar sus miedos y a conocer a su futuro amo, Edric Dencart. Al ver las acciones del nuevo criado, el cochero le grita que vuelva a sentarse, porque es muy peligroso. En realidad, el chico que está sentado dentro es Robelia Flor, una chica que debe sobrevivir. Y su única salvación es estar con su joven amo, Edric Dencart. Al acercarse a la enorme mansión de colores claros, uno no puede evitar fijarse en la exquisita belleza del castillo real, de estilo barroco. Mirando las ventanas con marcos dorados, el criado no podía apartar los ojos. Ya había oído que su familia era tan rica como la pareja imperial. Caminando por el pasillo, tan impresionante como el exterior del edificio, el muchacho va acompañado de otro pupilo, no del propio Edric Dencart, sino de su familia. Mientras pasan, uno no puede evitar fijarse en las paredes a gran escala cubiertas de dibujos. Le pregunta al chico si es el nuevo criado del joven amo. En respuesta, casi dice su nombre femenino, pero con el tiempo se da cuenta y se corrige, y en su lugar dice Ravel. El pupilo espera que el nuevo criado ya se haya enterado de los rumores que circulan sobre el señorito. Pero Ravel no le presta mucha atención y se queda ensimismado, contando con los dedos de las manos cuántos años tiene Edric Dencart. Se da cuenta de que el joven caballero es 4 años más joven que él, lo que significa que ahora Ravel tiene 16 años y él solo 12. Pensando en su vida pasada, Robelia recuerda los acontecimientos de la novela mientras estaba tumbada en la cama de su habitación, tableta en mano, hojeando las páginas, en las que se decía que el ambiente en el ducado era tenso. Robelia recuerda haber leído la novela y haber pensado que Edric parecía tan loco, sin una gota de compasión por los demás. Incluso a pesar de su condición, le parecía un hombre cruel. Lo único que le gustaba era su cara, que era lo único que le causaba una impresión agradable no solo a ella, sino también a los demás. Aunque seguía empatizando con el joven maestro, porque sabía lo que era la muerte. Cuando estás tumbado en la cama y de repente te ahogas en tu propia sangre.
Y tu familia corre impotente hacia ti, pero es incapaz de ayudarte. Fueron 2 años de infierno para ella. Incluso Edric sufrió más que ella. Se acerca a la alta puerta, único obstáculo para que el nuevo trabajador conozca a su futuro maestro. El aprendiz golpea la puerta para obtener permiso para entrar. Pero antes de que pueda comprender la situación y esperar lo mejor, Ravel ve la siguiente imagen: su futuro maestro, rodeado de criadas, gritando a todo el mundo y lanzando al azar frascos de su medicina en distintas direcciones. Al ver esto, Ravel se queda paralizado, en un estado de completo shock y sorpresa. Mira al caballero, su rostro gentil y pulcro, que es realmente tan hermoso como lo describen. Y esos ojos verdes en los que, si alguien mirara, vería honestidad, integridad, decencia, lealtad, sabiduría y justicia. Pero esos ojos eran todo lo contrario. Esta grosería, esta falta de respeto. Era impensable. Un primer encuentro que no debería haberse producido en tales circunstancias. Incluso si recordamos la novela Noche en Palacio, podíamos esperar esto, pero cuando lo sientes de verdad, es diferente. Pero al final, Ravel se atreve a acercarse para mitigar la situación, porque es su único medio de recuperación. Mientras Ravel se acerca cada vez más, Edric está dispuesto a apuntar con su almohada a cualquiera que ose desobedecerle. De repente un pequeño ladrón vuela en el aire justo hacia el nuevo trabajador, dispuesto a golpear al enemigo. Inclinando la cabeza hacia la izquierda para que la almohada golpee la pared en lugar de su cara, Ravel se detiene. Pero antes de que pueda descansar un poco y recuperar el aliento, un vaso lleno de líquido verde se rompe cerca de él, y los fragmentos del recipiente vuelan en distintas direcciones. Ravel se da cuenta de que este tipo de medicinas cuestan tanto como una casa entera, tanto como una mansión cara, y el amo las coge y las rompe sin ninguna responsabilidad ni comprensión de su valor. Como sirviente, Ravel se arrodilla fingiendo limpiar, para poder salir de la habitación y no ver el caos y el desorden que reinan aquí. Cualquier otro habría pensado lo mismo. Al fin y al cabo, una actitud tan desdeñosa es insoportable. Pero cuando vuelve a mirar la medicina, se da cuenta de que eso no está bien, porque tiene que soportarlo todo y domar al dueño caprichoso. Sentado de rodillas, levanta la cabeza y mira al amo con gesto contrariado, escandalizando a todas las criadas que lo observaban. Edric también se escandaliza y le pregunta por qué se ha arrodillado. Esperando que Ravel estallara en cólera, se asustan y temen. Pero el muchacho levanta la cabeza y con una sonrisa en la cara y los ojos brillantes, le dice a su amo que le apunte con la medicina. Sin esperar oír tales palabras, Edric se detuvo con los ojos abiertos de par en par ante tan inesperado valor. Al ver esta reacción, Ravel se disculpó y tras recapacitar, le dijo que simplemente se lo echara encima, dejando al duque perplejo. Esperando el sonido de una lata volando directamente hacia él, ve que no lo hace, sino que simplemente lo pone sobre la cama, diciéndole que se aparte de su vista. Ravel, que sigue arrodillado frente a él, simplemente se mueve y se coloca al otro lado de la cama. Al ver este comportamiento insolente, vuelve a ordenarle que se aleje de su cama. Ravel se levanta, inclina la cabeza y el cuerpo y se disculpa, diciendo que hará lo que se le ordene. Al oír los pasos de Ravel, que estaba a punto de salir de la habitación, Edric ve el siguiente cuadro: su nuevo criado no abandona la habitación, sino que sale al balcón. Le grita enfadado y le ordena que abandone la habitación, pero Ravel no presta atención a este comportamiento desviado. Al día siguiente, mientras Ravel camina por el pasillo, oye a 2 jóvenes criadas cotillear sobre él. Pero él solo insiste en que ocurrió de verdad y no se avergüenza de ello. Siguiendo por el pasillo, Ravel se encuentra con Limson, otro trabajador como él, que empezó a trabajar ayer y que antes era mercenario. Es mayor que él, de cuerpo atlético, pelo castaño a juego con sus ojos y rasgos agradables. El chico le saluda, ante lo cual el hombre le pone la mano en el hombro y comienza a elogiarle por su diligencia. Limson nota la fragilidad del cuerpo del muchacho, pero cree que podrá hacer frente a sus tareas. El hombre se inclina hacia Ravel y le dice con una mirada triste y melancólica que se parece mucho a su hermano pequeño, igual de débil e indefenso. Pero entonces, cambiando rápidamente de tema, Limson empieza a hablar de la situación que le contó su amigo Matt. Le aconseja al chico que obedezca a su joven amo en esas situaciones. Después de todo, podría haber sido castigado por ello. Aunque la propia duquesa es indulgente, él debe comprender que los caprichos de los aristócratas son insoportables. Pero Ravel no va a hacer lo que hace todo el mundo. No teme el castigo porque lo principal es su trabajo y curar la enfermedad. Limson se sorprende por las palabras de Ravel, sospechando que tiene algún tipo de inclinación. La escena tiene lugar en la habitación de Edric Dencart. Una criada desconocida, Ravel y Limson están de pie junto a la cama de Edric,
que tiene un cabecero alto y está decorada con exquisitas tallas doradas. Intentan despertarlo pues ya ha pasado el mediodía, pero el joven amo no se va a adaptar a sus normas, fingiendo no oírles. Para conseguir que su amo salga de la cama, Ravel empieza a idear un plan para evitar que le encierren como la última vez. Tiene que hacerse amigo del amo y ganarse su confianza. Después de pensarlo durante un buen rato, decide empezar la conversación con una perogrullada. Le hace una pregunta al dueño y luego le dice que fuera está lloviendo. Al oír semejante estupidez, el señor le pregunta qué relación tiene con él. Para continuar la conversación, el hombre se excusa diciendo que tal vez al dueño le gustaría escuchar el sonido de la lluvia al caer sobre el suelo. Enfadado e irritado con su criado, el amo salta de debajo de la cama y le grita porque no oye sus palabras. Ravel, haciéndose pasar por un criado tonto y estúpido, se disculpa y le pregunta si le ha llamado. Al no comprender su comportamiento se irrita aún más. Ravel se inclina ante Edric, le pone la mano en el pecho y le dice que hay muchos sirvientes en esta habitación y que aún no se ha acostumbrado del todo. Edric le mira y se pregunta quién es el idiota y quién le ha enviado aquí. Entonces Ravel se inclina aún más, sus ojos se encuentran con los de su amo. Su pelo lila roza los mechones de cabello dorado. El chico dice con una sonrisa en la cara que no volverá a ocurrir y luego, recordando que el hombre ni siquiera sabe su nombre, se presenta como Ravel. Le dice al dueño que le llame por su nombre de pila, porque así es más probable que responda. Mientras tanto, fuera de la habitación se oyen las voces de descontento del joven, que deben de haber oído todos los que trabajaban allí. La puerta de la habitación comienza a abrirse. Desde detrás de la puerta se ve a una criada empujando un carrito sobre el que hay una comida de aspecto delicioso, que incluye salchichas cortadas en finas rodajas, una sopa aromática, otro plato cubierto con una tapa y cubiertos, cada uno para un plato diferente. Edric, que ya sabe que es hora de comer, grita que no quiere nada. Pero la criada le ignora y sigue entrando. Agotado de tanto repetirlo, se tumba en la almohada y vuelve a decir que no quiere nada. Limson coge la bandeja de comida e intenta persuadirle para que coma al menos un poco, porque le sienta muy mal saltarse el desayuno. Además insiste en que la casera también está preocupada por el duque. Edric, tumbado en la cama, se niega con voz tranquila pero segura. Ravel toma cartas en el asunto. Lo siente mucho por su amo porque está muy delgado y necesita comer. Ravel se inclina hacia la cama donde está acostado su amo con una manta caliente y le invita a desayunar juntos. Esperando una respuesta positiva, es rechazado de nuevo. Antes de que pueda decir una palabra, Ravel, que arde en deseos de una nueva idea, es interrumpido por el amo, que le dice que probablemente la comida esté llena de veneno que podría haber puesto allí cualquier criada. Al oír esto, Ravel se queda helado porque era demasiado. No es de recibo decir semejantes cosas delante de los criados, que también se quedan helados ante lo que oyen. Aunque hay algo de verdad en esto porque la madre de Edric fue asesinada por un hombre contratado por la propia duquesa. También fue veneno. Y lo peor de todo es que Edric lo vio con sus propios ojos. Vio morir a la persona más valiosa para él. Ahora tiene miedo y no confía en nadie. De hecho, la duquesa que tuvo que ver en esto no es quien realmente es. Parece una mujer amable y cariñosa. Sus ojos azules y celestes parecen inocentes, sin ningún atisbo de malas acciones. Además, goza de buena reputación en la comunidad. De ello se desprende que la apariencia es un engaño, solo una cáscara que separa lo real de la mentira. Pero Ravel no se da por vencido y sigue adelante con su idea, que no ha terminado, mirando la cara desencajada del caballero. Coge una cuchara y se atreve a probarla primero. Después de probarla, se da cuenta de que todo va bien, porque no le da miedo. Ya hubo casos en los que en su vida pasada él, o más bien ella, fue envenenado. Al ver la intrepidez y valentía de Ravel, Edric se sorprende de que alguien se arriesgue por él. Ravel se atragantó con la comida, asustando a su anfitrión, pero esto no le detuvo y se echó la siguiente cucharada a la boca, disfrutando del increíble sabor del plato preparado, demostrando así que esta comida no pone en peligro la vida. Incluso el otro criado ya había empezado a recriminar a Ravel, ya que no había dejado casi nada para su amo. Ahora Ravel se sentó junto a la cama del amo para empezar a darle de comer, porque era su criado y era su deber. El muchacho le pidió que confiara en él. Pero seguía intentando persuadir al amo para que comiera su sopa. Este, cansado ya de su constante parloteo, amenazó con verter la sopa sobre su cabeza. Pero finalmente Edric se decidió y lo probó. Ravel, dándose cuenta de que el señor aún necesitaba su intimidad, se apartó y dijo que él y los demás esperarían fuera de la habitación hasta que el señor hubiera comido hasta la última gota.
Ravel sale de la habitación. Al quedarse solo, Edric vuelve a la cama y se queda dormido. Ve una imagen de su madre, tendida en sus brazos, medio viva. Ella le toca la cara blanca y delicada, diciéndole que no se puede confiar en nadie. Sus ojos, iguales a los de su hijo pequeño, le miran con tristeza y pena. Sus últimas palabras, que apenas salen de su boca, son que él debe sobrevivir. Al despertar de un sueño recurrente, Edric tiene sed. Pero antes de que pudiera siquiera llamar a alguien, vio que Ravel se acercaba a la cama con una bandeja en la que había una taza de mármol y una tetera. Era como si se le hubiera aparecido una especie de milagro. Su atento criado se inclina hacia la cama, coge la taza con el líquido, levanta la cabeza de su amo y le dice que beba despacio y trague con cuidado para no atragantarse. Pero Edric sigue sin comprender lo que ocurre y si está soñando o no. Ha despedido a todos los criados, pero ¿por qué Ravel sigue aquí? Ravel se apartó de la cama y le dijo al amo que le llamara si necesitaba algo. Se dio la vuelta y se dirigió a la ventana, ocultándose tras un largo lambrequín, a la espera de la siguiente petición del amo. Al ver esto, Edric se sorprendió porque no sabía que Ravel había estado allí todo ese tiempo, porque cómo podía ser tan paciente estando de pie en un sitio y apenas respirando. Edric incluso empezó a sospechar que le estaban observando. La escena tiene lugar en la habitación de la duquesa, donde está sentada en un sillón, con una taza de té recién hecho en la mano. Frente a ella se sienta su fiel criado, que ha venido a informarle de cómo se encuentra su joven duque. Cuando se entera de que Edric ya está empezando a acostumbrarse a su nuevo criado, considera que es la mejor noticia que ha oído nunca. Después de todo, habiendo estado en palacio durante algún tiempo, es raro escuchar algo así. Su pupilo se limita a asentir con la cabeza, creyendo que todo es culpa de la duquesa, porque es la única que se preocupa tanto por él. La duquesa se justifica diciendo que sigue siendo un futuro heredero, aunque su carácter podría ser mejor. El criado solo elogia a su señora, considerándola una dama santa, bondadosa y con alma. Al fin y al cabo ha acogido al duque y lo trata como si fuera suyo, ya que es un hijo ilegítimo. Incluso es una lástima que no tenga un hijo propio. Interrumpiendo los pensamientos de su pupilo, la duquesa le pide que cuide de su Edric en el futuro. A continuación, añade que quiere agradecer al nuevo trabajador sus esfuerzos y le pide un aumento, ya que el chico se está esforzando mucho. El cliente recuerda que esta mañana, cuando hablaba con Ravel, le preguntó si había algo que tuviera que hacer o cambiar en el cuidado de Edric. Le contestó que había que cambiar el frasco de medicinas por uno más estable y resistente que soportara un fuerte impacto físico. El pupilo dice que eso es una gran ventaja para ellos, a lo que la duquesa también está de acuerdo y pide que se encarguen todos los que hagan falta. Una vez terminada la conversación, el cliente abandona la sala. Al quedarse sin un alma más en la habitación, la duquesa cambia rápidamente su expresión disimulada por una real, enfadada e insidiosa. Durante la pausa del almuerzo, todos los criados se reúnen a la mesa para coger fuerzas y energía degustando una deliciosa sopa y comiendo una hogaza de pan. Uno de ellos inició una conversación sobre que la madre del joven amo era una bruja y su hijo había heredado su sangre de bruja. En respuesta, alguien añadió que era debido a su maldición que la duquesa no podía tener hijos. Habiendo asistido también a la narración de tales historias, Ravel se dice que la propia duquesa lo preparó todo. Y el señorito no puede tener tanta sangre, porque no parece un niño feo y feo. Mirándole, solo se puede perder la cabeza de amor. Pero Ravel no se da cuenta de cómo dice estas palabras en voz alta. Limson se sorprende al oírlo porque ha pasado por muchas cosas, llevando solo unos días en el trabajo. En lo único que se fija es en la cara. Según Limson, las apariencias engañan y su dueño es un niño maldito. Ravel le pregunta a Limson si también cree en Papá Noel, porque todo es una ficción, una tontería. Al oír esta conversación y aparecer de la nada, detrás de Ravel se sitúa otro criado que, según se deduce de la conversación, lleva mucho tiempo trabajando aquí. Dice que duda de que el duque no esté maldito. Y añade que cuando el joven amo llegó a la finca, no utilizó para nada la olla nocturna. Y hay muchas otras cosas que solo podemos adivinar. Al oír esto, Ravel sigue pensando que todo son especulaciones, aunque es cierto que no va al baño. Pero no es una maldición. De hecho, la razón reside en el origen divino de su madre. Ella era miembro de la raza Diez. Los 10 perdidos estaban llenos de amor divino. Vivían bajo el árbol del mundo en el bosque, donde ningún hombre había puesto un pie. Los 10 eran maestros de lenguas antiguas, e influyeron en el desarrollo de la cultura antigua. Robelia aprendió todo esto gracias al duro trabajo y la perseverancia que puso en descifrar sus manuscritos. Aunque, por desgracia, no consiguió entenderlo todo.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por Ravel Limson, que le dijo que era hora de irse. Al entrar en la sala, destinada especialmente al personal, Limson pregunta a Ravel por qué se comporta así y cuál es la razón de su comportamiento con el joven maestro. Ravel pide a Limson que no hable tan alto y con tanta agresividad, ya que los demás podrían oírle y malinterpretarle. Limson se calla un poco pero espera una respuesta. Este comportamiento le resulta extraño, ya que antes era mercenario. Y luego añade que está constantemente a los pies de su amo. Pero después de decir estas palabras, Limson se detiene inmediatamente y dice que quiere cerrar el tema. Confundiendo al nuevo peón, Ravel le dice que hable abiertamente. Ahora se unen a la sala más muchachos, que presencian la conversación y esperan con curiosidad e intriga a que continúe. Limson se atreve a preguntar a Ravel si tiene alguna inclinación que ellos desconozcan. Toda la sala enmudece ante esto, y Ravel comprende lo que quiere decir. Recuerda cómo un frasco de medicina se derramó sobre la alfombra, y Ravel lo recogió diciendo que quería lavarlo. Pero como le dio pena el precioso medicamento que se había derramado, decidió conservarlo lamiéndolo. Probablemente en ese momento sospecharon algo. Al ver que Ravel no ponía excusas, Limson se sentó a su lado para apoyarle. En el fondo los chicos también decían que no tenía nada de malo. Pero le advirtieron que no les lamiera la ropa, diciendo que tenían herpes. Ravel dice que no va a lamerles la ropa, insultándoles. Al fin y al cabo, sus pies no están tan limpios como los del señorito. Al escuchar esto, Limson se queda en estado de shock. Caminando por el pasillo, Ravel sube una elegante escalera y se encuentra con el retrato de una duquesa. Se llama Emily Dencart. Se la considera una filántropa, un ejemplo para todos. Toda la sociedad la respeta y admira. Todo ello se debe a su aspecto solemne, a sus extraordinarios talentos en muchos campos y a su increíble belleza, ojos azules y cabellos dorados. Se sabe que muchos hombres querían hacer de ella su novia. Al entrar en la habitación de la duquesa, donde ha sido invitado, Ravel ve a una mujer sonriente. Pero sabe que no es de fiar y que su sonrisa tensa es una trampa. Después de todo, fue ella quien mató a la persona más cercana a Edric, su madre. Y ahora el pobre duque es su esclavo. Pero nadie lo sabe porque la insidiosa duquesa ha cubierto bien sus huellas. Es bueno que Ravel, Robelia, conozca esta información, porque quién sabe cómo habría acabado la historia si él no lo hubiera sabido. Probablemente cayó en su trampa como los demás, porque ella es muy buena con la gente. Ravel se sienta frente a ella y empiezan a hablar. La duquesa le dice que ha oído que Ravel es un chico muy inteligente. Él le da las gracias y le pregunta por qué le ha llamado. Mientras tanto intenta comportarse como un niño normal que nunca ha estado en la alta sociedad. De este modo podrá revelar sus debilidades ocultas. Al ver que Ravel está nervioso, la duquesa le tranquiliza. Elogia al muchacho por el hecho de que últimamente, concretamente cuando llegó Ravel, el nuevo criado de Edric, su joven duque ha cambiado mucho. Le pide que le traiga una recompensa por su duro trabajo. Mirando las bolsas traídas a petición de la duquesa, son bastante grandes. Ravel piensa que es una forma de sobornarle. Pero él no va a aceptar tales regalos, así que dice que se niega a aceptarlos. Pero la duquesa insiste en que los acepte. Y añade que si el duque necesita algo que se lo diga a ella. Para abandonar la habitación lo antes posible, Ravel acepta y se marcha. Durante la noche Edric se siente indispuesto por lo que llaman a un médico. Mirando la lujosa habitación que pertenece a Edric, Ravel no se fija en ninguna de sus pertenencias. La duquesa debe haber ordenado que se vayan, incluso los criados y el médico le pertenecen. Ravel mira a Edric y comprueba que la enfermedad del joven amo no le ha abandonado, a diferencia del propio Ravel. La enfermedad que padecen es un dolor terrible, infernal. Robelia recuerda que todos los días lloraba de dolor y se abrazaba a sus padres. Era su único apoyo. Pero no aliviaba el dolor. El médico pregunta a Edric si está tomando la medicación prescrita y si el dolor ha remitido un poco. Su respuesta es que lo deje y se vaya. Pero el médico insiste en que tome la medicación con regularidad y añade que la ira tiene un impacto muy fuerte en su salud. Ravel interrumpe su conversación y le pide al médico que le diga cómo practicar la reanimación cardiopulmonar. Es evidente que al joven duque no le gusta esta petición de su nuevo criado. Con cara de asombro, le pregunta por qué necesita saberlo. Ravel responde que si necesita ayuda en caso de desmayo, conocerá la secuencia de acciones. Al oír esto, el caballero se enfada aún más. Pero Ravel se justifica argumentando que el caballero no come nada y no toma medicinas, y estas son las causas básicas de los desmayos.
Al fin y al cabo es su criado y su principal tarea es cuidar de su señor. El médico, una vez terminado su examen, se despide y dice que volverá la semana que viene. Esto resulta muy desagradable para Edric, que no quiere ver a nadie. Grita que odia este lugar y que quiere marcharse, pero nunca se ha ido antes. Aunque quisiera, el médico no se lo permitiría. Era demasiado peligroso. Ravel se acerca a la cama, recogiendo de nuevo las medicinas que han caído al suelo, y sugiere a Edric que dé un paseo. Al oír esto, Edric no entiende de qué le habla porque no se lo permite. Pero Ravel habla en serio, pero accede con una condición. Para salir con Edric, Ravel va a pedir permiso a la duquesa. Pero ella se lo piensa y no sabe si será la decisión correcta. Ravel insiste y el pupilo de la duquesa le reprende. Al darse cuenta de su culpabilidad, se disculpa. Pero la duquesa aprueba que le pida permiso, ya que le ha pedido que informe de todo. También le pregunta si sabe a dónde quiere ir el joven duque. Ravel responde que tal vez quiera visitar su casa, donde creció. Le explica que es natural que eche de menos su casa, porque él también la echa de menos. La expresión de la duquesa cambia al oír la palabra hogar. ¿Considera realmente el duque que los barrios bajos son su hogar? Después de pensarlo un poco más, dice que no es una buena idea. Porque Nims es un lugar remoto donde es muy peligroso para un niño tan enfermo. Pero está de acuerdo si Edric mejora. Por supuesto, Ravel no se da por vencido. Se ofrece a hacer un viaje acompañado de caballeros. Sorprende a la duquesa con esta inesperada propuesta. Los caballeros de la mecha negra son el orgullo de los Dencart, los eternos e insustituibles guardianes del imperio. Durante los últimos 100 años, han ganado repetidamente batallas, fortaleciendo el poder de los Dencart, y la duquesa ha querido durante mucho tiempo destruir la relación entre ellos y Edric. Después de todo, si el sucesor pierde la confianza de los caballeros, su estatus y su futura posición se verán significativamente reducidos. Mientras mete su equipaje en el carrito, Limson se acerca a Ravel y le pregunta si está listo. Al ver la enorme pila de equipaje, se sorprende porque solo se van unos días, pero Ravel le dice que es todo lo que necesitan. Piensa para sí que es un talismán contra las trampas de la duquesa. Limson intenta ayudar a su amigo con sus pertenencias, porque no es un trabajo fácil para un tipo tan delgado. Aunque Ravel se niega de todos modos, Limson le dice a Ravel que tendrá una charla cautelosa con él cuando regrese. También le recuerda a Ravel que el joven amo nunca cambiará su comportamiento y que le humillará constantemente. La duquesa y sus criadas salen de palacio para despedir al duque. Para gastarle una broma a Limson, Ravel dice que hay vacantes para criados y que él puede ayudar a Limson con esto. Pero a Limson no le gustan estas bromas y vuelve a recordarle a Ravel los caprichos de Edric, viendo que es inútil demostrarle nada. Si no cambia de actitud, será infeliz. Ravel se sorprende incluso de lo bondadoso que resulta ser Limson. Después de todo, él también desconfía de la duquesa, y es la única persona que considera a Ravel como su hermano menor. Mientras tanto, a la duquesa ya se le han unido unos caballeros altos y atléticos, bellamente vestidos con sus uniformes especiales. Con unas ganas increíbles de contarle a Limson todo sobre su secreto, pero con contención, Ravel dice que simplemente morirá sin el duque. Al oír estas palabras, sorprende a Limson, que ni siquiera se da cuenta de lo que ha dicho. De repente, el joven maestre aparece detrás de Ravel. Expresa su disgusto pues no quería ir acompañado de los caballeros. Pero el duque se resiste a expresar su descontento con palabras, así que accede mentalmente. Limson trae una silla de ruedas y Ravel, a petición de su señor, va a colocarle en ella. Pero Edric no se dirige a su nuevo criado, sino a Limson. Pero Ravel quiere hacerlo él mismo, así que dice que Limson solo se baña una vez cada 3 días, sin dar a Limson la oportunidad de justificarse plenamente. El joven amo pide entonces a otro criado, pero de nuevo no a Ravel, que lo ponga en la silla de ruedas. Pero Ravel vuelve a dar su razón para no dejar que ese criado lo haga, diciendo que tiene un hongo, tendiendo así una trampa a todos, a pesar de que el criado ni siquiera quería poner al amo en el carruaje. Edric ve que no tiene más remedio, así que acepta la oferta de Ravel de meterle en la cárcel. Ravel, exultante, se acerca rápidamente y le toca la mano. Después de todo, los registros decían que el contacto físico intensificaría el tratamiento. Cuando Ravel cogió la mano de Edric, una gota de sangre de la nariz de Ravel cayó de repente sobre la mano de Edric. Edric le pregunta qué ha pasado y Ravel siente como si le corriera sangre nueva por todo el cuerpo. Tras disculparse ante el caballero, Ravel coge una servilleta y se la lleva a la nariz, limpiándose los restos de sangre. Lo justifica como baja presión.
Finalmente sentó al caballero en la silla de ruedas y se marchó. Ese fue el comienzo de su aventura. Sentado en el carruaje, Ravel se dirige al dueño, pero este no responde en absoluto debido al enfado. Ravel pronuncia por tercera vez la palabra amo y añade que tiene algo que decirle. Al no ver ninguna reacción por parte de Edric, dice que la duquesa le ha sobornado. Al decir esto, ve la reacción de sorpresa de Edric, que está sentado frente a él con los brazos cruzados sobre el cuerpo. El suceso tiene lugar incluso antes del viaje, cuando el dueño está sentado en la cama y Ravel le ofrece salir al patio, pero con una condición, 10 para ser exactos. Pero entonces, observando la reacción de Edric, a quien ya no le gusta que haya tantas condiciones, decide reducirlas a 8, luego a 5 y finalmente a 3. El caballero pregunta a Ravel si se está burlando de él. Este le responde que no es más que un criado ordinario y que no se atreve a hacer eso. Ravel piensa que el señor va a despedirle porque ya está muy enfadado con él. Pero el amo le ha estado esperando para hacerle 3 peticiones mientras habla incesantemente y sin sentido. En primer lugar, pide que el amo le reconozca como su criado. El amo no entiende lo que quiere. Recuerda cómo una vez le pidió que saliera de la habitación. Y no le gusta el hecho de que esté constantemente bajo sus pies, vaya donde vaya, Ravel siempre está allí. El joven duque ya empieza a sospechar que Ravel conspira con la duquesa, ahora piensa que solo parece ser amable con él, pero en realidad sigue las órdenes de la duquesa. Pero si acepta la condición de Ravel, podrá regresar a su casa. En la casa de ese pueblo, las pertenencias de su madre son lo único que puede recordarle a ella. La duquesa no sabe nada de estas cosas, y ahora es una gran oportunidad para llevárselas. Una vez en el carruaje, la duquesa le deseó a Edric un buen viaje, y Ravel le prometió que cuidaría del joven señor. Al ver esto, Edric empezó a dudar aún más de la lealtad de Ravel hacia él. Así que Edric decide no decirle nada y no contarle porque quiere ir a su ciudad natal. Es mejor seguir ignorándole. Pero la confesión de Ravel de que su amante le había sobornado y le había dicho que siguiera todos los movimientos de Edric, y que Ravel no iba a hacerlo porque era leal a su duque, conmociona a Edric. Y la idea de que ahora estarían en el mismo equipo no le satisface. Pero aún así, Edric no puede confiar en él, porque no sabe en qué momento le traicionará. Pero Ravel entiende por qué se comporta así, porque la única persona en la que confiaba le traicionó. Y ahora es muy triste verlo. Edric le dice a Ravel que solo finge ser tan cariñoso, pero que en realidad le odia. Pero Ravel no está de acuerdo y le dice que está completamente equivocado. Ravel no tiene amor propio, pero no odia a Edric. Pero, ¿a quién le gustaría una persona que siempre está enfadada y enojada con los demás? Para mostrarle a Edric cómo es desde fuera, le hace una broma y finge tirarle la almohada. Pero ve que sigue sin entenderlo, así que le dice que a él tampoco le gusta la duquesa, pero que tiene que seguir en contacto con ella. Ravel también dice que sus actos no concuerdan con sus palabras, así que prefiere una persona caprichosa que sea sincera, aludiendo al señor. Pero Ravel sabe que no puede hacerlo porque es imposible. Solo la duquesa, que le paga el dinero, o el propio Ravel pueden hacerlo. Y así es, el joven señor no sabe nada de nada, vivía en una familia plebeya y no tenía educación. Incluso más tarde, cuando se convirtió en un hombre rico, nunca terminó su educación. Así que Ravel, para animar al dueño, le dice que se mejore y se recupere cuanto antes, y entonces se convertirá en el heredero. Entonces podrá hacer lo que quiera. Pero Edric apenas se lo cree. El cochero llama a la ventana y dice que han parado a descansar. Le dice a Edric que esta zona es el distrito de Elkain y que las avalanchas de las montañas le pertenecen. Incluso los caballeros acabarán jurándole lealtad. También añade que podrá salir con cualquiera de ellos, sorprendiendo a Edric. Después de todo, entonces el joven duque podrá hacer lo que quiera. Limson, que se acercaba a Ravel, asiste una vez más a las ridículas historias de su amigo. Al llegar, Ravel advierte al caballero de que va a ocuparse del equipaje. Ya ve cómo Limson le saluda con cara contrariada. Para aligerar el ambiente, Ravel bromea diciéndole que parece haber envejecido un par de años. Este, muy enfadado, le reprocha que lance demasiadas palabras. Vuelve a bromear, diciendo que a este paso sus arrugas se harán más profundas y definitivamente no podrá casarse. Limson ya está de pie con el ceño fruncido y una expresión de enfado en el rostro, dispuesto a entablar combate. Le dice a Ravel que está diciendo tonterías solo para llamar la atención del joven duque. Pero Ravel no necesita atención, sino compasión mutua. Al principio quería curarse a sí mismo, pero luego, mientras lo observaba, empezó a sentir sensaciones extrañas. Al fin y al cabo, al mirarle Ravel se acuerda de sí misma y de su sufrimiento.
Pero, ¿cómo llamarlo entonces? Compasión. Ravel le dice a Limson que solo quiere ser su amigo y le desea a Edric una pronta recuperación. Aunque algún día llegará un príncipe, ahora mismo Edric está solo, solitario y sin apoyo. Ravel quiere cuidar de él, pero Limson sigue sin apoyar las intenciones de Ravel y dice que es demasiado joven. Limson también le dice a Ravel que es mejor pensar en su propia vida y darle prioridad que preocuparse por la vida de los demás. Su amigo le sugiere que intente elegir otra profesión, pero Ravel no quiere cambiar de profesión. Recuerda lo mucho que disfrutó cogiendo la mano del joven duque. Y quiere volver a sentirlo. Para despedirse de Limson, Ravel dice que debe darse prisa y ayudar a su señor. Mientras tanto, los caballeros ya están en camino. Ravel sugiere a Limson que mire más de cerca a uno de los caballeros, por ejemplo, al que tiene el pelo largo, abundante y dorado, alto, hombros anchos, ojos grandes y penetrantes, rasgos perfectos, joven e increíblemente guapo, como debe ser un caballero de verdad. Desde luego a Limson no le gusta la propuesta de Ravel. Su ayudante se acerca al comandante y le dice que los preparativos han concluido. El comandante de los caballeros de Wick es Fliban Hartel. Es un hombre alto, de pelo castaño corto y flequillo que le cae sobre la frente, de complexión fuerte, con una mirada seria y severa, como si estuviera preparado para enfrentarse al enemigo. Fliban mira a Edric, un muchacho de cabellos dorados con cara de testarudez. Le recuerda mucho al actual duque, pero ahí acaban las similitudes. Edric tiene un cuerpo muy frágil y enfermizo. Mirando al duque, que tenía mucho talento desde niño, este parece un farsante que no es capaz de asumir responsabilidades. Incluso se rumorea que es un derrochador agresivo. Esto se lo contó un pupilo de la duquesa, que le contó a Fliban cómo el joven duque rompió un frasco de una preciada medicina. También se enteró de su carácter caprichoso, de que ni siquiera quiere obedecer a la propia duquesa. Pero el comandante aún tiene que jurarle fidelidad, como un verdadero caballero. Entonces, al acercarse al carruaje, ve a Ravel, de quien había oído hablar al mayordomo. Por lo que entiende de las historias sobre él, sabe que Edric le trata de forma especial. Ravel corre hacia Fliban con alegría y le dice que el joven duque ya le está esperando. El comandante está muy sorprendido de que este criado sea tan alegre y jovial, porque normalmente los niños que lo miran lloran. Ravel le pregunta qué lugar han elegido para que descanse el señor. El comandante Fliban recuerda cómo el mayordomo describió a Ravel como un criado cariñoso que cuida de su amo todas las noches, a pesar de que el propio señor le regaña constantemente. El comandante no entiende por qué no puede comunicarse con el joven duque con normalidad, y no en un tono de voz como el de una madre y un hijo. Tras examinar al caballero en su tienda, el médico se marcha y deja solos a Edric y Ravel. Ravel comenta que es demasiado extraño y desconfiado. A lo que Edric replica que cree que solo el propio Ravel es el más extraño. Hoy Ravel se muestra muy cauteloso, lo examina todo, retira todas las cosas traídas por los caballeros y la ropa de cama, sustituyéndolas por las suyas propias. Al fin y al cabo, Ravel lo ha preparado todo para esto, porque no sabe qué problemas tiene preparados la duquesa para su joven duque. Después de todo, una trampa puede estar en cualquier parte. Ravel saca una botella de su bolsillo y le pide a Edric que se la beba, incluso probándola él mismo para que el señor no piense que es veneno. Pero el joven señor no quiere beberlo. Pero tiene que hacerlo porque de lo contrario podría enfermar por la noche. Pero no puede probar su punto al caprichoso y testarudo Edric. Edric piensa que no entiende y que no sabe nada sobre la enfermedad y sobre qué medicinas tomar. Tras fracasar en su intento de persuadir a Edric, Ravel sale de la habitación y le pide al maestro que le llame si necesita algo. Por la noche Edric se despierta, se mira la mano y nota manchas de sangre. Sin poder contenerse apenas pronuncia la palabra Ravel para pedir ayuda a su criado. Mientras tanto los caballeros hacían fuego en el patio. Edric se despierta por la noche y piensa en Ravel de pie fuera en el frío. Se compadece de él y decide llamarle. Pero antes de pronunciar la palabra Ravel, el duque se lleva la mano a la boca y ve una mancha de sangre. Ravel, que estaba fuera, corre rápidamente a la habitación. Edric vio a Ravel y no dudó de que vendría tan rápido. Pero la duquesa no planeaba matarlo. Ella solo quería mostrar a los caballeros de la mecha negra la desastrosa situación del futuro heredero. Después de todo, ¿quién querría que toda la herencia quedara en manos de un duque impotente? De hecho, todos los medicamentos que toma Edric han sido sustituidos por fármacos con graves efectos secundarios. Incluso se atrevieron a sustituir la ropa de cama que toca el cuerpo del propietario. Pero Ravel había pensado en todo, hasta en el más mínimo detalle. Cuando Limson le preguntó por qué necesitaban tantas cosas, estas son exactamente las que en el futuro le salvarán la vida al joven propietario.
Ravel también tiene que vigilar el estado de Edric, porque podría tener un ataque en cualquier momento. También tiene que ser escéptico con los caballeros y mantenerlos alejados de su amo. Justo en ese momento, Ravel oye el sonido de una tos procedente de la tienda, reacciona rápidamente y entra corriendo. Ve al caballero sujetándose la mano, cuya palma está cubierta de sangre. Actúa con rapidez y sin que nadie se lo pida, introduce a la fuerza el frasco de medicina en la boca del caballero y vierte su contenido. Edric, a quien no le gusta lo que ha hecho Ravel, coge el frasco y lo tira al suelo. Pero Ravel ya ve que se encuentra mejor, así que le ofrece a Edric otro trago de agua, y así podrá volver a su cálida cama y dormir un poco. Ravel sigue pensando en formas de enfadar a su amo para poder abofetearle, porque cuanto más le toquen, antes se sentirá mejor. Edric le pregunta a Ravel si no está enfadado con él por lo que ha hecho y si le ha echado alguna gota de medicina. Ravel comprende que los desmayos son un fenómeno común y constante para Edric. Pero mirando al caballero, este no muestra debilidad, sino que intenta mostrarse fuerte. Ravel no presta atención a la suciedad, aunque está realmente sucio. Pero no todo el mundo está perfectamente limpio, incluso si se miran las suelas de los zapatos de la familia más rica, se puede ver polvo en ellas. Mientras acuesta al joven amo, Ravel vuelve a decir una estupidez, confundiendo una vez más al joven duque. Edric ha empezado a dormirse lentamente, ya que Ravel le ha puesto somníferos y sedantes. Medio inconsciente, Edric le dice a Ravel que si toca su sangre con sus propias manos, quedará maldito. Sufrirá lo mismo y morirá al instante y su cuerpo se pudrirá. Edric está muy triste porque no puede cambiar nada. Ravel le dice que se vaya a dormir cuanto antes, porque él también está cansado. Finalmente Edric se va acostumbrando poco a poco a Ravel. Por la mañana el médico se acerca a la tienda, preguntándose por qué el caballero no tuvo convulsiones anoche y solo reinó el silencio. Sospechaba que las cosas habían sido sustituidas, o que el efecto aún no se había manifestado. Pero, ¿qué puede informar ahora a su señora? Ahora debe buscar una nueva forma de inducir el efecto. El doctor entra en la tienda y ve a Ravel esperándole y a Edric sentado en una silla. El médico toma la mano del joven duque y comienza a examinarla detenidamente, sin notar ningún rastro de la ropa de cama. Ravel pregunta al médico si hay algún problema. Pero el médico dice que todo está bien y que el aspecto del caballero ha cambiado a mejor. Ravel pregunta burlonamente al médico por qué le sorprende tanto ver al caballero tan sano. El médico se excusa diciendo que solo quería comprobar si el caballero se encontraba peor. Los dos se ríen del interrogatorio del joven duque. Esa mañana, recogen todas sus pertenencias, desmontan la tienda y siguen cabalgando, cada vez más cerca de su objetivo. Ravel le cuenta a su amo que hoy hace muy buen tiempo, muy soleado y cálido. Edric recuerda la conversación de la mañana con el médico y su reacción ante el buen estado del joven duque. Ravel se enfadó mucho con él, pero cuando piensa en cómo vertió toda la medicina preparada a petición de la duquesa, puede reírse de ello durante mucho tiempo. Edric recuerda con una sonrisa en la cara cómo escuchó a dos criados hablar de Ravel, llamándole un chico amable y simpático. Ravel ve esto y le pregunta quién le ha animado. El hombre responde que ha sido Ravel. Al oír esto, Ravel empieza a emocionarse y a alegrarse, pero Edric le calma un poco para que no se confíe demasiado. Ravel pregunta al caballero en qué estaba pensando, y Edric, cansado de estas constantes preguntas, grita en voz alta que acaba de oír a alguien hablar de él. Al hablar de esto, Edric recuerda su infancia, cuando caminaba con muletas y todos los demás chicos se burlaban de su ropa, diciendo qué clase de harapos y basura llevaba. Y él no podía hacer nada, caminaba con la cabeza gacha, conteniendo a duras penas las lágrimas. Al recordar esto, recuerda en voz alta las palabras que oyó que alguien le decía que su ropa no era para lucirla, sino simplemente una basura gastada e inútil. Al oír esto, Ravel le pide al caballero que le preste su ropa, y éste accede. Le promete que se lo devolverá más tarde. Al día siguiente Ravel sale y enseña a todo el mundo las ropas del joven duque, diciendo que está contento de que el señor se las haya regalado. Como siempre, Limson miraba, sin entender el sentido de las payasadas de su amigo. Y los caballeros tampoco entendían el extraño comportamiento del criado. Luego continuaron de nuevo su viaje y finalmente llegaron a la aldea. Enseguida comprendieron que se trataba de aquel lugar. Las viejas casas construidas en un tiempo ya lejano, y el edificio que muele el grano hasta convertirlo en harina, un molino que no puede encontrarse en ningún otro lugar. Al mirar por la ventana, Edric vio cuánto había cambiado todo en los últimos meses. El gran pueblo parecía ahora tan pequeño. A su paso, la gente que conocía se asomaba al vagón, pero por desgracia, no le traían buenos recuerdos. Para evitar mirarlos, cerró la ventanilla con cortinas.
Al detenerse cerca del cementerio, se bajan y se acercan a él. Con ojos tristes, Edric ve cuántas flores, llevadas por diferentes personas a diferentes muertos, han sido depositadas sobre sus tumbas. Pero él era el único que no había traído nada para poner un ramo de flores en la tumba de su madre. Entonces vio que uno de los caballeros, el del pelo brillante, largo y dorado, se arrodillaba ante él y sostenía un ramo de flores amarillas de color girasol, crisantemos. Quería regalárselos al joven duque. Era ciertamente inesperado y muy amable por su parte pensar en él de ese modo. El caballero quiso decir algo pero oyó a lo lejos la voz de Rabel, que ya corría hacia él con un ramo de flores silvestres rosas y blancas. Rabel había prometido recompensar al caballero, así que decidió hacerlo de esta manera. Aunque el ramo era muy sencillo, a Edric le gustó de todos modos, porque esas flores eran las favoritas de su madre. Pero el ramo que traía el caballero, Rabel se lo arrancó de las manos y lo tiró al suelo, sorprendiendo así de nuevo a los demás con su comportamiento. Al caballero no le hizo mucha gracia, pero no dijo nada. Rabel habló en voz alta delante de todos, para que le oyeran, como si el maestre ordenara a todos, excepto al comandante Fliban, que les esperaran aquí. Edric, que no entiende cuando ha dicho eso, quiere decir algo, pero Rabel le interrumpe con la voz. Pero en su mente Edric realmente no quiere ser molestado. Rabel se agarra a las dos empuñaduras de la silla de ruedas y sigue rodando, con el comandante Fliban detrás de ellos. La escena tiene lugar en la casa de un pobre campesino. Hay una estufa en la habitación, y junto a ella está la leña que enciende la estufa, una mesa de madera corriente, nada que ver con la que se vería en un palacio imperial, y un hombre de mediana edad con pelo castaño y barba está sentado ante ella, sosteniendo una jarra de cerveza. Este hombre dice que una vez trató muy bien a un chico y este ni siquiera se acordaba de él. Recuerda que fue a ver a su amigo y le preguntó si tenía noticias del chico. Hablando del chico, hablaron de Edric, el de las piernas podridas. Y le dijo que se suponía que vivía con una familia aristocrática. Al oír esto, el hombre dice enfadado que ellos lo han hecho todo por el chico, y que él debe devolvérselo. El hombre dice también que ha escondido las pertenencias de su madre y que ha venido con la idea de ir a palacio para ser recompensado por ello. Junto con su amigo el hombre se dirigió al palacio, pero en la puerta les detuvo un guardia que no quiso escucharles y les echó sin dejarles decir ni una palabra. Los pensamientos del hombre fueron interrumpidos por su amigo, que corrió a la habitación como un loco y dijo que el chico había llegado. Mientras tanto Edric, junto con Rabel y el comandante Fliban, se acercaban a la tumba de la difunta madre del joven duque. Rabel pensó en el ramo de flores que había tirado. Menos mal que el caballero no había tenido tiempo de dárselo a Edric. De hecho, había sido la duquesa quien había ordenado que le regalaran aquel ramo de crisantemos a Edric. Ella sabía que cuando Edric se enterara de que ella había enviado las flores, se enfadaría y las tiraría. Al fin y al cabo, ¿quién querría recibir flores de un hombre que había envenenado a la madre de Edric, y ahora expresaba sus condolencias? Lord Arif debía entregar estas flores con las palabras de que la duquesa me había pedido que se las transmitiera y expresara sus condolencias. Y es evidente la reacción negativa que habría tenido el joven duque. Y como consecuencia, si el hijo ilegítimo que empezó a criar la insultara en público delante de los caballeros que tienen con ella una deuda de gratitud. Sin duda estropearía su relación con ellos. Después de todo, es muy útil para un joven señor tener contactos con los caballeros de la aristocracia. Pero era bueno que Rabel lo supiera, y lograron evitar todas las trampas que les habían tendido. Edric dejó las flores y quiso volver con los demás. Pero su petición fue pospuesta por Rabel, que se acercó a la tumba y empezó a hablar con la difunta madre de Edric. Empezó a hablar de sí mismo y de lo mal que Edric comía últimamente. Dice que a este paso seguro que pronto conocerá a su madre. Y ahora Rabel está sufriendo por ello. Edric, sorprendido por el nuevo truco de Rabel, empieza a negar todo lo que ha dicho su criado. Pero entonces Rabel le dice a su tumba que puede estar tranquilo, porque ahora su fiel sirviente está con él, así como el comandante de los caballeros de la mecha, Fliban, un talento en alza en el ducado de Denkart. También promete seguir cuidando del joven duque. Edric, que había estado escuchando todo esto, no puede aguantar más su irritación. Rabel se dirige al comandante de Fliban y le dice que no son estúpidos y que no caerán en ningún engaño y nunca traicionarán al futuro heredero. Fliban, al que le estaban diciendo todo esto, se quedó parado sin entender lo que le estaba insinuando. Se quedó mirando a Rabel con una gruesa ceja levantada en su lado izquierdo. Después de despedirse de la difunta madre de Edric, se dirigieron por fin a la casa donde había vivido el propio duque. Al entrar, vieron una casa vieja y descuidada que no se había limpiado en mucho tiempo.
Había telarañas colgando en una esquina del techo. El comandante Fliban se sorprendió al ver esto, porque no podía comprender que el joven duque hubiera vivido alguna vez aquí. Fliban tampoco podía entender las cosas extrañas que habían estado sucediendo en los últimos días. Como Ravel se había puesto la ropa de su amo y andaba por ahí enseñándola. Y el dueño ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Su expresión le pedía que se la quitara cuanto antes. Y aquellas recientes palabras del criado de que no caerían en engaños y no traicionarían al duque. Todo parecía demasiado extraño e incomprensible para el comandante. De repente se oyó la voz de alguien detrás de la puerta abierta, y 2 hombres fueron detenidos por los guardias que estaban en la entrada. Gritaron y pidieron que llamaran al joven duque para decirle algo. Mientras tanto, Ravel ya caminaba detrás de ellos con Edric sentado en una silla. Miró con sorpresa a las personas que habían llegado, pues las conocía. Los hombres vieron a Edric y le dijeron que sabían dónde estaban sus muletas. Las estaban cuidando bien. Al oír esto, Edric y Ravel se acercaron. Edric estaba ansioso por volver a ver sus muletas. Preguntó a los hombres dónde las guardaban. Los hombres vieron que Edric estaba ansioso por verlas y cogerlas y se pusieron muy contentos. Querían ser recompensados por ello. Por supuesto, esos mendigos querrían algo porque en el pueblo no puedes evitar encontrarte con gente que no está necesitada. Le pidieron 10 monedas de oro y le dijeron que esas cosas estaban en el almacén. Después de todo, estas monedas no son nada para un joven duque. El comandante Fliban, con una cicatriz en el ojo, les dirigió una mirada furiosa, dispuesto a echar a esos egoístas. ¿Cómo se atreve esta gente a decir tales cosas? Pero el joven duque no es dueño de la fortuna familiar, porque la duquesa lo dirige todo. Edric no sabe qué hacer, y ya está desesperado, pensando que no podrá conseguir sus cosas. Y pedir dinero prestado a los caballeros es vergonzoso e irrespetuoso. Pero de repente Ravel accede y dice que si consigue estas cosas, recompensará bien a estos plebeyos. Le pide a Limson que traiga una bolsa de oro. Este ya recibido el encargo la trae, la que había recibido de manos de la duquesa. Sin embargo, viendo que hoy triunfarían, uno de los hombres huyó en cuanto vio la bolsa en el almacén. El otro ya la había abierto y vio el montón de preciosa felicidad que más tarde recibirían. Edric, que vio la bolsa de oro, no entendía de dónde la había sacado Ravel. El hombre que corrió a buscar sus cosas ya había regresado. Sacó de la manta un par de muletas. La cara de Edric cambió al ver su nombre grabado en ellas, hechas por su madre. Era lo único que le recordaba a su madre. Pero Edric duda en cogerlo porque el dinero no es suyo, es de Ravel. Y se avergüenza de que su criado haya pagado por él, pero Ravel lo coge él mismo, se arrodilla ante la silla de ruedas de Edric y le entrega las muletas. Edric coge este precioso e importantísimo regalo de su madre, lo aprieta con fuerza, y las lágrimas aparecen en sus ojos y empiezan a correr por sus mejillas. Ahora esas personas pueden llevarse el dinero que les deben. Pero Edric recuerda cómo esas horribles personas le dijeron que su casa era un montón de basura, llamaron chatarra a sus muletas. También insultaron a su madre delante de él, llamándola mala mujer. Y ahora están de pie frente a él con expresiones sonrientes y resignadas en sus rostros y pidiendo una recompensa. No entienden lo que dice el joven duque y niegan sus actos. Pero Edric se encuentra de nuevo en una situación desesperada y tan impotente como la última vez. Ravel, al oír esta trágica y horrible historia, no la escuchó por sus oídos. Se acercó a la bolsa de oro, la cogió y la llevó hasta el cesto de estiércol que había en el suelo. Dio la vuelta a la bolsa y vació todo su contenido. Al verlo, los hombres corrieron hacia el cesto con el rostro horrorizado y muy enfadados por el acto de aquel siervo arrogante. Ravel añadió que se quedaría con la bolsa y dejaría que se llevaran el resto del estiércol. Al fin y al cabo, su amo le había dicho que fuera generoso. En la novela, Noche en Palacio, se habla mucho de las muletas de Edric. Allí se dice que el hombre que guardaba esas muletas se enfadó mucho cuando se dio cuenta de que el joven amo no volvería a por ellas. La novela también decía que cuando el príncipe heredero creció y se convirtió en un joven, volvió a por ellas, pero ya era demasiado tarde. Después de leer esto, Robelia se propuso recuperar sus muletas lo antes posible. Al fin y al cabo, era lo mejor que había hecho desde que había renacido. Ravel recuerda cómo viajaban en un carruaje y el caballero dormía dulcemente sujetando aquellas muletas durante todo el trayecto y sin soltarlas ni un segundo. Ravel y Limson deciden finalmente almorzar al aire libre sentados en una mesa. Limson dice que el caballero está demasiado cansado para despertarse.
Ravel dice que ellos también han estado trabajando demasiado, y que estaría bien dormir un poco. Limson recuerda la situación con el oro y pregunta a Ravel de dónde ha sacado toda la bolsa, sospechando que su amigo la ha robado. Pero Ravel no lo había robado en ningún caso, ya que se trataba de una recompensa de la duquesa. Al oír esto, Limson espera que Ravel haya pensado en guardarse al menos una parte. Pero así es Ravel, un tipo al que no le interesan esas cosas. El dinero no es lo más importante para él, no compra salud. Y sencillamente no se lo merece. Limson estaba a punto de estallar de ira y rabia. ¿Cómo puede no conservar el dinero, lo más importante para la vida y la existencia? Y este tonto habla de una especie de salud. Al atardecer en su habitación en su cama, el joven duque estaba acostado. Estaba tumbado boca arriba y miraba al techo, recordando la situación con el oro, porque aún no había tenido tiempo de preguntarle a Ravel de dónde había sacado el dinero. Edric sospecha que fue aquella duquesa maldita quien le dio tanto, pero enseguida descarta esta idea con una punzada de duda. Se le ocurre que se trata de la herencia de Ravel, y que sacrificó todo lo que tenía por ella. Pero entonces, ¿por qué es siervo? Entonces esta opción tampoco encaja. Ahora Edric piensa en cómo recompensar a su siervo por un acto tan valiente. ¿Por qué lo hizo exactamente? Cansado de sus pensamientos, Edric comienza a dormirse. Pero en medio de su medio sueño, es despertado por Ravel, que entra en la habitación y pone una bandeja con comida, agua y medicinas en la mesilla de noche. Ravel espera que Edric decida comer algo. Se mete en su propia cama, que está en el suelo junto a la del amo, y se queda dormido, dando las buenas noches a Edric antes de irse. Mientras tanto Edric se despierta, sale de su cálida cama y coge la bandeja de comida. A estas alturas tiene mucha hambre, así que no va a rechazar ni un trozo de comida. Ya es noche cerrada, el cielo está completamente cubierto de estrellas brillantes que iluminan el camino. Ravel se despierta y se da cuenta de que el plato de comida se ha vaciado por completo, lo que le gustó mucho porque esto rara vez se ve en el comportamiento de un anfitrión. Al ver un frasco azul de medicina sobre la mesa, Ravel decidió terminar lo que quedaba. Lo cogió tranquilamente y se disponía a llevárselo a la boca. Pero por un momento vio dos ojos verdes que le observaban. Ravel, sorprendido, no supo qué decir. Por un momento se quedó mudo. Y así terminó su viaje. Cuando regresaron a palacio, Edric fue recibido por los sirvientes, y Ravel empujaba a su amo en un carruaje. Edric sujetaba con fuerza sus muletas, como si alguien fuera a quitárselas. La duquesa observaba esta escena desde la ventana con el ceño fruncido. Su pupilo entró en la habitación y dijo que el comandante Fliban había venido a verla. La duquesa cambió su expresión a una amable y alegre, dando la bienvenida al distinguido huésped. La duquesa se sienta en su silla exquisitamente decorada y pregunta al comandante sobre su viaje. Tras recibir toda la información, se alegra de que todo haya ido bien, pero no sabía lo de las muletas. Según el comandante Fliban, Edric las aprecia mucho. La duquesa dice que ahora debe prestar más atención al joven duque. En su mente se reprocha su falta de atención, porque debería haberse asegurado de que ninguna de las pertenencias de Edric quedara en esa ciudad. Terminada su conversación con la duquesa, Fliban se inclina ante ella y abandona la estancia. Al salir del palacio, vio a Ravel quejándose a su amo de la parte baja de la espalda, porque si se inclinaba demasiado, se haría daño. Siempre está con el duque, siempre cuidando de él, ofreciéndole ayuda. Pero Fliban sigue pensando en esas muletas. Desconfía y se pregunta por qué apreciaba tanto esas muletas y no se las quitó antes. Quizá no pudo hacerlo. A la mañana siguiente Ravel fue a despertar al joven duque a su habitación. Abrió de un tirón los lambrequines que impedían que el sol entrara en la habitación. Edric ya no dormía, sino que estaba tumbado en la cama. Ravel le sugiere que vaya a dar un paseo por el jardín, pero él se niega. Aunque a Edric le resulta difícil decirle que no a Ravel, porque le ha ayudado a llevarse lo más preciado para él. Ravel también es muy listo e inteligente. Ravel le ofrece al caballero elegir el lugar que quiera, pero Edric se niega de todos modos. Edric sigue sin saber de dónde ha sacado Ravel el dinero y tiene muchas ganas de averiguarlo. Pero no quiere preguntárselo directamente. Pero Ravel, que parece leer la mente de su amo, le dice que el dinero se lo dio la duquesa, que quería sobornarle. Edric, sin comprender cómo sabía lo que pensaba, se quedó estupefacto. Pero ¿por qué Ravel se lo había gastado y ahora hablaba de ello con tanta tranquilidad, cuando podía haberlo aceptado y guardárselo? Después de todo, un criado no gana tanto, pero Ravel le encontró el uso adecuado.
Al principio, Rabel quiso coger él mismo las muletas de aquella gente, pero luego recordó el dinero que le habían dado. Pero Edric sigue sin fiarse de nadie, así que empuja a Rabel y le ordena que se marche. Por la noche, casi al amanecer, Edric se despertó al oír un ruido extraño. Se frotó un ojo para despertarse un poco y escuchó. Era Rabel, que había entrado en la habitación de Edric y estaba apoyado en la puerta. Rabel estaba muy asustado, como si hubiera hecho algo terrible. Susurraba para sí algo sobre cómo casi le había pillado una criada mientras se bañaba, que entró y quiso derramar su corazón en el suelo. Edric recuerda que un día entró en la tienda. En ese momento, Rabel estaba allí cambiándose de ropa. Le pidió que esperara fuera hasta que estuviera listo. Pero Edric notó unas vendas atadas alrededor de su pecho. Edric pensó que tal vez Rabel tenía algunas cicatrices profundas que intentaba ocultar y no quería que nadie viera. Pero si miras a Rabel, no pensarías que le ha pasado nada malo en la vida, porque es muy alegre y enérgico. Rabel siguió escondido en la habitación de Edric, diciéndose a sí mismo que tendría que lavarse la cara antes. A la mañana siguiente le despertó Rabel abriendo de nuevo las ventanas. Volvió a pedir a Edric que salieran a dar un paseo, a lo que éste accedió sorprendentemente. Rabel llegó a pensar que estaba enfermo, pero en respuesta, Rabel recibió un almohadazo en la cara. Lord Arif acudió a la habitación de la duquesa, se arrodilló y le pidió disculpas por no seguir sus órdenes. Antes de partir de viaje, la duquesa le había dado órdenes. Le dijo que si el joven duque se convertía en heredero, todo lo que había construido la familia Dencart se derrumbaría en cuestión de tiempo. Por lo tanto, la primera tarea que le encomendó fue estropear la relación entre el señor y los caballeros de la opresión. En segundo lugar, le entregó una única postal, sorprendiendo a Lord Arif con la curiosidad de lo que había en su interior. Era una postal en la que se pedía al joven duque que matara a la duquesa a cambio de una gran suma de dinero. Y la firma de Edric Dencart al pie de la postal era prueba de ello. Pero Lord Arif no estaba muy contento con esto. Aunque fuera una orden de la propia duquesa, estaba traicionando su condición de caballero. La duquesa agradeció a Lord Arif su petición. Pero no todo salió según lo previsto. Cuando Lord Arif conoció a Rabel, el criado de Edric que siempre está metiendo las narices y siempre va con Edric, recibió un montón de cumplidos de Rabel en su dirección. Rabel incluso le preguntó si podía llamar a Lord Arif su hermano. Lord Arif, sorprendido y desesperado, aceptó. Rabel también le preguntó por qué siempre se asustaba cuando lo veía. Rabel le dice al Lord que está muy preocupado por haber hecho algo malo. Lord Arif ya pensaba que había descubierto su conspiración con la duquesa. Pero Rabel solo estaba bromeando y en realidad piensa que el Lord es un caballero leal e increíblemente atractivo, porque un caballero como él nunca se volvería contra el propio duque, a quien más tarde hará un juramento. Después de aquella conversación, Lord Arif se sintió muy avergonzado de encontrarse con aquel sirviente, y esa fue la razón por la que no obedeció la orden. Pero la duquesa no le culpó, sino que le dijo que levantara la cabeza. Al fin y al cabo, si hubiera enviado una carta con las malas intenciones de Edric al comandante de Fliban, las cosas habrían empeorado. Al fin y al cabo, resultó que el joven duque no sabía deletrear la palabra Dencart, y la carta contenía esta palabra en la firma. Antes de partir, Rabel le dio a Edric una daga. Se acercaron a una gran piedra y, según la tradición, Rabel le dijo a Edric que grabara su nombre en ella. Después de tallar su nombre, Rabel también le dijo al señor que tallara el nombre de su familia, pero el joven duque no pudo hacerlo porque no sabía escribir todas las letras. Rabel no lo sabía y se disculpó. Edric es analfabeto y todos en el viaje lo sabían. Por lo tanto, si hubieran recibido esa carta, no habrían sospechado en absoluto de Edric, sino que habrían buscado al culpable. La duquesa también menciona esas muletas, creyendo que fue culpa suya por no cuidar bien del duque. Después de todo, se suponía que ella conocía todos sus secretos y pensamientos. Recuerda al comandante Fliban, que se preocupaba demasiado por ellos. Y ahora sus pensamientos están llenos de preguntas sobre por qué estas muletas estaban siempre en un lugar diferente. La duquesa dice que ahora es el momento de ser más cuidadosos, atentos y actuar con prudencia. También le pide a Lord Arif que vigile a Rabel. Mientras paseaba por el parque, Rabel fue abordado constantemente por diferentes sirvientes, uno tras otro. Este era el quinto seguido. Una de ellas corrió hacia él en silencio, extendió las manos, sosteniendo un paquete bellamente envuelto, y se lo entregó. Luego se dio rápidamente la vuelta y huyó avergonzada. Y Rabel se lo agradeció. Rabel ya tenía en sus manos el tercer paquete.
Se sentó bajo un árbol, abrió uno de ellos y sacó unas deliciosas galletas horneadas por uno de los criados. Ravel cree que es porque últimamente está ayudando mucho. Y ahora probablemente hayan decidido darle las gracias. De todos modos, él no se fía de la gente y Edric tampoco, pero estos sirvientes son muy amables y atentos y cocinan delicioso. Sentado bajo un árbol, se le acerca una señora sonriente, muy dulce y delgada, que también es criada. Ella ve a Ravel triste y pensativo y le pregunta qué le pasa. Pero Ravel le responde que todo va bien. Ella le dice que sabe por qué está tan triste. Ravel empieza a sospechar que probablemente sabe que es una chica. Pero la señora le dice que es porque no ha preparado un regalo para su amo. Sin entender qué es el regalo ni qué está pasando, coge a Ravel de la mano y lo lleva a algún sitio. De hecho, hoy es el Día de las Flores, que fue introducido y designado por la primera señora de Denkart. Era una mujer muy amable, dulce, sensible, atenta y cariñosa. Una vez al año, regalaba a los aristócratas flores que cultivaba en su jardín. Así que esta tradición se extendió entre los sirvientes. Todo empezó con el habitual intercambio de flores entre criados, chicos y chicas. Pero luego empezaron a intercambiar todo lo que simbolizaban las flores. Las chicas solían regalar dulces y los chicos flores. La señora llevó a Ravel a la cocina. Le dijo que le enseñaría a hacer dulces para que pudiera dárselos a su amo. También es una oportunidad para hacerse amigo del joven duque. Pero Ravel se pregunta por qué esta señora ha decidido ayudarle en esto. ¿Y por qué es necesario darle dulces al duque y no flores? La señora sacó y le dio a Ravel todos los utensilios necesarios para hornear. Sacó la harina y la echó en la otra masa que ya estaba en el cuenco. Ravel empieza a mezclarlo todo. La señora le dice a Ravel que es muy valiente. Incluso ha montado con el amo en el carruaje. Al fin y al cabo, todo el mundo podía permitírselo. Recuerda cómo el pobre Ravel fue castigado durante todo un día y encerrado en una habitación en la parte occidental de la casa. Siente mucha pena por el chico porque allí no comió ni bebió nada, pero ni siquiera mostró su descontento. Era un castigo por llevar la ropa de Edric y presumir delante de todos durante el viaje. Pero Ravel se alegró mucho de ser castigado, porque luego descansó muy bien. Al estar en la habitación con el amo siempre estaba de pie y no tenía tiempo para dormir. Pero la señora le alaba por ello, diciendo que de todas formas es un chico estupendo. La señora le dice a Ravel cuánta más harina necesita y luego le ayuda a extender bien la masa. Después de hacer varios trozos de masa con formas casi idénticas, Ravel los coloca en una tabla hecha especialmente para ello y luego los lleva al horno. Pero, distraído por su conversación con la señora, se olvida de las galletas y las saca un poco quemadas. Pero la señora le tranquiliza, diciéndole que en cualquier caso, estas galletas son de corazón. Pero Ravel ya está pensando si sería mejor regalar las piedras del jardín en lugar de esta obra de arte. Pero aún así, está hecha de verdad con el corazón, así que Edric debe entenderlo. Edric, que antes había visto entrar a Robin y a la dama en la cocina, no tenía ni idea de la sorpresa de Robin. Entonces Edric levantó la vista y se dirigió cojeando con sus muletas a su cama. Ravel entró silenciosamente en la habitación, con un ramo de flores amarillas e incluso algunas naranjas atadas con una cinta rosa en la parte inferior, y una bolsa de galletas. Vio que el caballero probablemente estaba dormido, así que se sentó en la silla del lado derecho. Ravel no sabía qué decir, así que cogió la bolsa de galletas y le dijo que las había cogido de camino. Pero cuando se dio cuenta de que se había expresado mal, cambió la frase y dijo que las había horneado él mismo, y luego corrigió diciendo que las había cocinado él mismo. Al no ver ninguna reacción, preguntó si el caballero estaba despierto, pero no obtuvo respuesta. Tocó las flores y dijo que le gustaban mucho. Y luego añadió que sabía que le gustaban al joven propietario. Pero solo ocultaba sus sentimientos. Al oír estas palabras, Edric se levantó de la cama y de repente le lanzó una almohada a Ravel con todas sus fuerzas. Viendo que ya se había despertado, Ravel se acercó al caballero y le dio un ramo de flores y un paquete de galletas, diciéndole que lo abriera. Cuando lo abrió, sacó un trozo de galleta quemada, pero no entendió lo que era. Pero Ravel le explicó que lo había recalentado en el horno. También le dijo que acababa de enterarse hoy de esta tradición. Ravel cogió la galleta de las manos del caballero y la dividió en 2 partes. Edric pensó que le iba a quitar el regalo que le había preparado, pero Ravel simplemente la dividió para que todos pudieran tener un trozo. Cogió la parte de la galleta que era para Edric y se la metió en la boca. Puso la otra parte en su propia boca.
Mientras mastica las galletas, Ravel recuerda que el segundo protagonista descrito en la novela está a punto de aparecer. Debería estar de camino a palacio. El desconocido del carruaje dice que Edric ni siquiera sabe escribir.